doctora, buenos días estimados compañeros. Somos un grupo de bachilleres adscritos a la Unidad Curricular de Histología y Genética de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. En esta oportunidad somos el grupo número 1 conformado por mi compañera Acosta María, Infante Victoria, Mota José, Noguera Néstor, Torres Esther, Useche Bárbara y mi persona Pedro Medina. Bien, le vamos a hablar de una unidad anatómica, estructural, básica y fundamental para la vida de todos los seres humanos. Es por eso que el tema que le traemos a continuación, la célula, es de gran importancia para nosotros y para ustedes como público, saber cuáles son sus funciones fisiológicas, sus funciones vitales y su manera de reproducción. Bien, así, sin nada más que agregar, comenzamos. Antes de irnos a profundidad a lo que es el tema, vamos a darnos un pequeño paseo por lo que es la reseña histórica, lo cual permitió los siguientes hallazgos histológicos. Se dice que Zacharias Janssen en el siglo XVII crea el primer microscopio, lo cual facilita los siguientes descubrimientos. Robert Hooke fue el primero en analizar y en observar la célula. Con su microscopio analizó pequeñas laminillas de corcho, logrando ver pequeños espacios bien delimitados, a lo cual mencionó o nombró cells, su traducción en español, celdas. Tenemos que posteriormente él pasa a mencionar que todos los seres vivos estamos compuestos por células. Theodore Schwann y Matthias Schleiden obtuvieron estos trabajos de Robert Hooke y otros pioneros celulares y transformaron en la teoría celular. Camillo Golgi crea o descubre un organelo llamado aparato de Golgi. Robert Brown, observando células de orquídeas, logró determinar un organelo al cual le llamó núcleo. Y posteriormente Francis Crick y James Watson lograron descifrar la estructura molecular del ADN. Adentrándonos un poco más a lo que es la teoría celular, tenemos que esta sienta sus fundamentos en dos postulados iniciales, propuestos por el biólogo prusiano Theodore Schwann y por el botánico alemán Matthias Schleiden entre la década de los años 1830 y 1855. El primer postulado, definido por Theodore Schwann, guarda lo que es la esencia de la teoría celular que conocemos hoy en día. Este establece que la célula es una unidad estructural. Con esto queremos decir que todos los seres vivos estamos compuestos por células. El segundo postulado, propuesto por Matthias Schleiden, establece que la célula es una unidad funcional, ya que todos los organismos, o ya que todas las células, mejor dicho, poseen las necesidades fisiológicas básicas, funcionales e indispensables para la vida. En este sentido, también podemos decir que la célula es una unidad reproductiva, ya que ésta es capaz de dividirse mediante, bien sea, divisiones mitóticas o meióticas. Adentrándonos al tercer postulado, podemos decir que éste establece que todas las células nacen por divisiones de otras células, es decir, que células hijas nacen de divisiones de células preexistentes, cada una con la carga genética idéntica de su célula original. Es por esto que la célula se define como una unidad hereditaria. Podemos decir que este postulado originalmente se le atribuye a Robert Remak. Posteriormente, por error, pasó a formar parte de Rudolf Virchow, al cual se le conoció por tratar de copiar o de plagiar los estudios de la teoría celular. Como bien lo mencioné anteriormente, estos postulados tienen su vida dentro de la época de los años 1830 y 1855, época entre donde los científicos de esa época tenían una gran incertidumbre sobre el origen de la vida. Por un lado, estaban los abiogenistas, que creían que todo tipo de vida nacía esporádicamente, espontáneamente, y por otro lado estaban los biogenistas, que pensaban que toda vida nacía de otra vida preexistente. Este último grupo se crea cuando Anton van Leeuwenhoek en 1668 logra observar o descubrir los microorganismos, pero esta teoría no fue aceptada por la comunidad científica hasta 1887. Estos tres postulados definen a la célula como la unidad anatómica, fisiológica y de origen a todos los seres vivos. Bien sabiendo estos conceptos, podemos decir que existen dos tipos de células.
células procariotas y células eucariotas. Las células procariotas son organismos vivientes unicelulares que bien pueden pertenecer al reino bacteria, al reino procarionte o al reino Monera archaea. Tenemos que son células que se caracterizan por no poseer un núcleo definido. En cambio, su ADN o su material genético está disperso en todo su citoplasma, agrupado apenas en una pequeña región llamada nucleoide. Estas células son evolutivamente anteriores a las células eucariotas, las cuales sí poseen un núcleo definido. Podemos decir que debido a esta pequeña simpleza, le han permitido a la célula procariota adaptarse a ambientes hostiles y a tener una gran diversidad, pudiendo ser autótrofas que generan su propio alimento o heterótrofas que dependen de otros organismos existentes para alimentarse, pudiendo ser aeróbicas, las cuales requieren de oxígeno, o anaeróbicas, las cuales para respirar no requieren de oxígeno. Pasando a lo que son las células eucariotas, podemos decir que estas son evolutivamente superiores a las células procariotas. En estas se encuentra en su citoplasma flotando el núcleo, el cual va a contener el material genético o mayormente conocido como ADN. Podemos decir que no se consideran células primitivas, ya que así se le denomina a las células procariotas. El descubrimiento o la evolución de estas células dieron un gran paso a la diversidad biológica que conocemos hoy en día. Incluso se conocieron células específicas concentradas en organizaciones pluricelulares, dando orígenes a reinos superiores, como lo son los reinos protistas, los reinos de los hongos, los reinos vegetales y los reinos animales, teniendo así que los organismos compuestos por células eucariotas se le denominan eucariotas. Diferencias entre las células eucariotas y procariotas. La diferencia principal entre dichas células es el núcleo. El núcleo es donde se almacena el ADN o el material genético de las células. En la célula eucariota se encuentra un núcleo perfectamente definido, rodeado por una membrana nuclear, la cual lo separa del citoplasma. Dicha membrana es creada a partir del retículo endoplasmático. En cambio, en la célula procariota no se encuentra un núcleo determinado por una membrana, es decir, que todo su material genético se encuentra esparcido en el citoplasma. Otra de las diferencias puede ser la cantidad de cromosomas. Mientras que las células eucariotas poseen muchos cromosomas, las procariotas solo poseen uno. La reproducción. La reproducción de las células eucariotas se da mediante mitosis o meiosis, mientras que las procariotas se da por reproducción asexual o fusión binaria. Organismos vivos. Las células eucariotas no comprenden los seres humanos, las plantas, las algas, los protozoos, entre otros, mientras que las procariotas lo comprenden las bacterias. La organización celular. Mientras que las células eucariotas son organismos multicelulares, las procariotas son organismos unicelulares. Y por último, los organelos. Los organelos como el aparato de Golgi, las mitocondrias y el núcleo están ausentes en las células procariotas y presentes en las células eucariotas. Estructura básica de la célula procariota. Membrana plasmática. La membrana plasmática es la frontera que divide el interior y el exterior de la célula. Además, sirve como filtro para la entrada y salida de sustancias, como puede ser la entrada de nutrientes y la salida de desechos. La pared celular es una capa resistente rígida que se encuentra afuera de la membrana celular y esta le otorga una forma más definida a la célula, además de ser una capa adicional de protección. El nucleoide, sin llegar a ser un núcleo, es una región definida o específica del citoplasma en donde se almacena el ADN o el material genético de la célula procariota. El citoplasma es una sustancia coloidal muy fina que se encuentra en el interior de la célula y compone el cuerpo celular. Los ribosomas son complejos proteicos y piezas del ARN que permiten la producción y expresión de la información genética. Por último, los compartimientos procariotos, los cuales son exclusivos de la célula procariota y varían dependiendo del organismo. Además, componen funciones específicas según su metabolismo, como son los clorosomas.
los cuales son necesarios para la fotosíntesis, y los carboxisomos, que son necesarios para fijar el dióxido de carbono. En esta célula también se encuentran otras estructuras como los flagelos, la cápsula, la membrana externa, el periplasma y los plasmidos. Ejemplos de células procariotas. Si ven de ejemplo las bacterias tanto gram positivas como gram negativas, o arqueobacterias o arqueas. Estas mayormente no son patógenas y viven afuera de nuestro cuerpo. Además, a menudo se encuentran en hábitats inaccesibles para el ser humano. Otras son las que combatimos a diario, ya que estas sí son causantes de enfermedades. Estructura básica de la célula eucariota. Una célula eucariota puede ser diferenciada básicamente por la existencia de tres estructuras: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Generalmente también se encuentra compuesta por otros organelos, el citoesqueleto y el citosol. La membrana celular, también conocida comúnmente como membrana plasmática, plasmalema o modelo de mosaico fluido, es una estructura dinámica semipermeable que está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, proteínas y colesterol. Esta tiene un extremo hidrofílico que le brinda una afinidad con el agua y uno hidrofóbico que la vuelve permeable ante esta. La membrana celular se encarga principalmente de darle forma a la célula, así como también la delimita, la protege y permite el paso de sustancias a su interior a través del transporte activo con ayuda de ATP y el transporte pasivo sin ayuda de este. El transporte pasivo es el paso de sustancias desde el exterior hacia el interior de la célula que se realiza a favor de un gradiente de concentración. Esto quiere decir que va de un medio de mayor concentración hacia un medio de menor concentración. Según las sustancias que puedan entrar a la célula, esto se puede hacer mediante osmosis, endocitosis, exocitosis o difusión. Por su parte, el transporte activo es el paso de sustancias desde el exterior hacia el interior de la célula, pero que se realiza en contra de un gradiente de concentración. Esto quiere decir que va desde el medio de menor concentración hacia el medio de mayor concentración. Propiedades de la membrana celular. La membrana celular tiene dos propiedades fundamentales que le permiten a la célula tomar o expulsar todo aquello que las ayuda a sobrevivir, sea agua, nutrientes u otros. Estas dos propiedades son la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis le permite a la célula introducir partículas y sustancias, mientras que la exocitosis le permite expulsar sustancias al medio extracelular. En este caso, la célula es capaz de secretar y de excretar. El citoplasma y el citosol. El citoplasma es la parte viviente de la célula que se encuentra entre la membrana celular y el núcleo. Su mayor función es albergar todos los organelos celulares y contribuir a su movimiento. Generalmente se encuentra dividido en ectoplasma y endoplasma. El ectoplasma es la región más gelatinosa y externa que se encuentra cercano a la membrana celular, mientras que el endoplasma es la región más interna y en la que se halla la mayor parte de los organelos. Por su parte, el citosol es la parte del citoplasma que no posee organelos. Esta es una sustancia acuosa semifluida que mayormente está compuesta por agua disuelta en una gran cantidad de moléculas e iones, que es rica en potasio pero baja en sodio y calcio. A su vez, el citosol también es la sede donde ocurren gran parte de los procesos metabólicos dentro de una célula, tales como la glucólisis, la regulación osmótica, la señalización celular y la generación de potenciales de acción. Citoesqueleto es el esqueleto o armazón de la célula. Está compuesto por un conjunto de filamentos de proteínas que atraviesan el citoplasma. Esta se divide de acuerdo al tamaño de sus partículas y puede ser microfilamentos de actina. Son los más delgados de los tres filamentos que posee el citoesqueleto. A su vez está compuesto por subunidades distintas de una proteína globular llamada actina y posee aproximadamente 6 nanómetros de diámetro. Estos delgados filamentos
se encuentran asociados principalmente a la cara interna de la membrana plasmática y a otros filamentos del citoesqueleto y proteínas membranares. Los filamentos de actina actúan en la participación de la contracción de las células musculares y en la división de los movimientos celulares y de la comunicación interna. Estos microfilamentos son de suma importancia para la formación del anillo contráctil que se da mediante la división de las células hijas y a su vez componentes básicos para la formación de microvellosidades o otras prolongaciones de la superficie de las células. Filamentos intermedios. Estos poseen aproximadamente 10 nanómetros de diámetro. Están compuestos por una familia de proteínas fibrosas, generalmente tejido específicas. La queratina, por ejemplo, contiene proteínas fibrosas que se dan comúnmente en los filamentos intermedios del citoesqueleto de las células, que forman el pelo, las uñas, la epidermis de la piel, etc. Es importante resaltar que estos filamentos no se da el movimiento celular, sino que más bien actúa como soporte de resistencia y estructura mecánica. Y por último tenemos los microtúbulos. Estos de los tres filamentos son el que poseen mayor diámetro, con aproximadamente 25 nanómetros. Están compuestos por dos subunidades alfa y beta, que generan una proteína globular llamada túbulo. Los microtúbulos poseen protofilamentos que al unirse forman una especie de anillo. Los protofilamentos significan una hilera de subunidades de tubulina. Entonces, los microtúbulos poseen aproximadamente 13 protofilamentos. Orgánulos. Los orgánulos, organelos, organulos, organoides se refieren a las estructuras que comprenden el citoplasma, generalmente en las células eucariotas. Este nombre de orgánulos se debe a la analogía que hay entre la función de estas estructuras en la célula y de los órganos en el cuerpo. Algunos orgánulos son, entre los que nos resaltan, el núcleo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, las vacuolas, los lisosomas, los peroxisomas, entre otros. Retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso, o también llamado retículo endoplasmático glandular o organoplasma, es el que se encarga del transporte y la síntesis de proteínas en general. Los retículos solamente se dan en las células eucariotas. El retículo endoplasmático rugoso está formado por una serie de canales que se encuentran distribuidos en todo el citoplasma de la célula. Y a su vez son tubos aplanados que transportan las proteínas hasta llegar al aparato de Golgi. Existe una relación física entre el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Este término de rugoso se debe a la apariencia de este orgánulo ante las microfotografías electrónicas, que también están compuestas por múltiples ribosomas en la superficie sobre la membrana. Retículo endoplasmático liso. Este orgánulo está compuesto por cisternas, tubos aplanados, sáculos membranosos que forman un cisterna de tuberías. Estas a su vez transportan y sintetizan triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. También actúan como enzima detoxificante en la metabolización del alcohol u otras sustancias químicas, a diferencia del retículo endoplasmático rugoso que carece de múltiples ribosomas en su membrana. En realidad, el retículo endoplasmático liso se refiere a las variantes funcionales que hay en común entre su aspecto y la ausencia de ribosomas. El aparato de Golgi. Se dice que es un cuerpo perinuclear, pero ¿qué es el aparato de Golgi? Descubierto en 1876 por un médico y citólogo italiano de nombre Camillo Golgi, un aparato de Golgi, o también conocido como cuerpo de Golgi, es un organulo celular que se encuentra en las células eucariotas. Lo podemos ubicar en diferentes imágenes como este conjunto de membranas verdes cerca del núcleo de la célula. Pero en estas membranas verdes encontramos diferentes tipos de túbulos y vesículas. Entre las funciones que tiene el aparato de Golgi están las de la ayuda a la fabricación
y empaquetamiento de diferentes tipos de proteínas y lípidos, especialmente de aquellas proteínas que necesitan ser exportadas a través de la célula. Además de esto, el aparato de Golgi se encuentra justo al lado del retículo endoplástico. El retículo endoplástico transporta las proteínas al aparato de Golgi para su posterior procesamiento. Indagando un poco más en las funciones del aparato de Golgi, encontramos la glicosilación de proteínas, selección, destinación y la glicosilación de lípidos. Además de esto está el almacenamiento y distribución de lisosomas y peroxisomas. Los lisomas, descubiertos en 1974 por un bioquímico inglés de nombre Christian de Duve, los lisomas, al igual que los cuerpos de Golgi, son organulos celulares. Imaginemos que los lisomas son algo así como el estómago de la célula. Tiene diferentes funciones, pero vayamos a la estructura. Tiene una estructura membranosa. Se puede visualizar como una especie de balones verdes, en el cual su capa exterior son membranas que aíslan lo que se encuentra dentro de sí. Pero si echamos un vistazo a lo que se encuentra dentro de las lisomas, encontramos un ambiente ácido con un pH muy bajo. Se encuentran enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas son hidrolíticas, lo que quiere decir que vuelven moléculas grandes en moléculas más pequeñas. Además de esto, tiene funciones. En caso de que la célula se vea comprometida porque está siendo atacada por agentes infecciosos como virus o bacterias, las lisomas con sus enzimas se encargan de destruir este agente infeccioso. Además de esto, se encargan principalmente de reciclar los restos de desechos celulares. Y en caso de que la célula se vea comprometida, se vea dañada y no pueda ser regenerada, entra en un proceso de apoptosis. Este proceso es un proceso de autodestrucción celular programada. En recientes estudios se ha visto que las lisomas también tienen otras funciones de información nutricional. Las lisomas pueden saber el estado nutricional de la célula y por ende el estado nutricional del organismo y pueden mandarle señales a la célula para empezar a fabricar organulos que quemen las grasas para darle energía al cuerpo. Pasando de los lisosomas a los peroxisomas fueron descubiertos por el mismo bioquímico inglés y en el mismo año que se descubren los lisosomas. Los peroxisomas deben su nombre a que cuando se estaba estudiando la estructura por primera vez, en ellas se encontraron unas enzimas. Estas enzimas eran peroxidasas. Los peroxisomas tienen una estructura de una doble hélice lipídica. Sumado a esto, dentro de los peroxisomas hay una matriz peroxisomal, en la cual hay unas proteínas que tienen unas funciones enzimáticas. Estas enzimas captan muchas de las reacciones de síntesis y degradación metabólica. Los peroxisomas tienen funciones metabólicas como puede ser la oxidación y eliminación del peróxido de hidrógeno o H2O2. Además de esto, los peroxisomas cuentan con la particularidad de poder cambiar su tamaño y de crear nuevos peroxisomas a partir de la división de la misma. Pero ¿cómo nace un peroxisoma? Nace a partir del retículo endoplástico y las mitocondrias. ¿Y dónde se ubica un peroxisoma? Un peroxisoma se ubica flotando alrededor del citosol. Para finalizar, los peroxisomas son organulos celulares también, y son organulos celulares debido a que tienen funciones específicas. Las mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos celulares que están presentes en las células eucariotas y van a aportarles energía suficiente para que se realice el trabajo celular. Ellas descomponen los nutrientes y sintetizan el adenosin trifosfato o ATP, que va a ser parte fundamental para obtener esta energía. Las mitocondrias realizan una especie de respiración celular, por lo que se ve involucrado el oxígeno. Luego se extraen algunos materiales de los carbohidratos que consumimos y al combinarlos con este oxígeno producen el ATP. Las mitocondrias pueden tener aproximadamente entre 0,5 y 1 micrómetros de diámetro o 7 micrómetros de largo. Están conformadas por una membrana externa que es lisa, es permeable y actúa como protectora.
También tiene porinas, que son proteínas en forma de poros, lo cual permite que pasen moléculas más o menos grandes. Tiene una membrana interna que es totalmente diferente a la membrana externa. Esta es rugosa, no es porosa ni es permeable. Está compuesta de lípidos y proteínas y debido a que es rugosa, permite que se formen ciertos pliegues o también llamadas crestas mitocondriales. Estas crestas mitocondriales a veces suelen unirse con las membranas para permitir el transporte de materiales celulares a través del orgánulo. También tenemos lo que es el espacio intermembranoso, que es un reservorio de protones y de sustancias catalizadoras que funcionan en la respiración celular. Y también tenemos lo que es la matriz mitocondrial, que es la parte que contiene todo lo necesario para la síntesis del ATP. Entre eso tenemos ARN mitocondrial, ribosomas, ADN circular, iones y sustancias oxidantes. Las mitocondrias cumplen diversas funciones, teniendo que su función principal, como ya dije, es la síntesis de los nutrientes para obtener el ATP, el cual va a proveerle energía a la célula. También realizan la apopsis, que es la muerte programada y controlada de las células. También son reservorios de iones, moléculas de agua y proteínas, y tienen la capacidad de producir calor a través de la termogénesis asociada con el ejercicio. El núcleo. El núcleo es un orgánulo membranoso que se encuentra en el interior de las células eucariotas, más precisamente en el centro. Estos tienen la función principal de almacenar y guardar el material genético en macromoléculas de ADN, es decir, cromosomas. Este está estructurado de la siguiente manera. Contiene una envoltura nuclear que es como una especie de membrana que se divide en interna y externa, que lo permite diferenciarse del citoplasma. También contiene el citosol, que viene siendo la parte líquida del núcleo donde se encuentra el nucleolo y las cromatinas. El nucleolo es la parte que sintetiza los ribosomas antes de que estos sean exportados al citoplasma. Las cromatinas son prácticamente las que contienen el ADN. Los ribosomas son también un tipo de orgánulo que son creados por el nucleolo. Estos, cuando pasan al citoplasma, van a cumplir la función de traductores al ARN mensajero. También tenemos lo que son los poros nucleares, que son los que permiten que se encuentran en la envoltura nuclear y que haya un intercambio de materiales entre núcleo y citoplasma. El núcleo, como ya dije, su función principal anteriormente, otra función que tiene es que organiza los genes en cromosomas y también permite que haya, como ya dije, bastante intercambio entre el citoplasma y el núcleo, entre sus materiales, sus moléculas. Tenemos lo que es también el nucleolo, para explicarlo de mejor manera. Como ya dije, es una parte del núcleo. Se encarga de biosintetizar los ribosomas para que estos pasen al citoplasma y así cumplan una función de traductores del ARN ribosómico para que este se convierta en ARN mensajero. Así funciona esto. El nucleolo se puede observar mejor a través de un microscopio, ya que este se va a diferenciar en el citosol bastantemente de las cromatinas porque es más denso. Va a ser lo primero que vamos a ver. También este tiene el nucleoplasma, que son pequeñas cavidades que están conectadas interiormente y contienen pequeños gránulos de ADN. Como en todo proceso celular hay cambios, el nucleolo también sufre cambios.
Al principio tiene una desorganización profásica. Este pierde tamaño y volumen volviéndose irregular. Después tiene una transformación metafásica y anafásica, que es cuando pierde su carácter individual y permite que sus materiales y los materiales de los cromosomas se fusionen. Y también tiene una etapa telofásica, que es como una reorganización del sistema, ya que aparecen nuevos nucleolos y se repite el ciclo. Ok, tenemos lo que son los ácidos nucleicos. Estos son los encargados de almacenar, proteger y contener la información genética de cada individuo. Existen dos tipos que son diferentes tanto en estructura como en funcionalidad. Está el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. El ADN está conformado por una cadena de cromosomas doble en forma de hélice y el ARN es una cadena simple en forma lineal. El ADN se encarga de almacenar y resguardar el material genético y se encuentra en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos de las células eucariotas. Y en las células procariotas se encuentra en su único cromosoma. El ARN se encarga de transportar este material genético que tiene el ADN a los demás espacios intercelulares. Este se encuentra en la matriz mitocondrial, también en el núcleo, en el estroma y en el estroma de los cromosomas en las células eucariotas. Y en las células procariotas se encuentra en el citoplasma. Estos están estructurados o formados por una pentosa o azúcar, es decir, un monosacárido de 5 carbonos, que puede ser, según el ácido que sea, desoxirribosa o ribosa. También por una base nitrogenada, que puede ser adenina, tiamina, citosina, guanina y uracilo. Y por un grupo fosfato proveniente del ácido fosfórico. La función principal es almacenar y resguardar el material genético, protegerlo. También participan en la replicación del ADN, es decir, que ellos van a contribuir para la creación de las nuevas células. Muy buenos días, mi nombre es José Miguel Motasende y hoy yo vengo a hablarles sobre los tipos de células. Bien, concretamente vengo a hablarles sobre dos tipos de células, ya que como tal tipos de células hay muchos, pero yo vengo a hablarles de dos en concreto, que vendrían a ser las células somáticas y las células sexuales. Empecemos por las células sexuales, ¿bien? Las células sexuales son aquellas células presentes en nuestras glándulas sexuales del ser humano, tanto en el hombre como en la mujer. En el caso de las mujeres son conocidas como óvulos y en el caso de los hombres son conocidas como espermatozoides. Estas células tienen como objetivo o como función unirse o juntarse a la hora de que se desarrolle un proceso embrionario, el cual, como bien sabemos, es dado gracias a la reproducción del ser humano. A su vez, también pues cabe destacar que son células las cuales permiten el dar origen a un nuevo individuo, ya que si estas no existieran, este proceso no se pudiera dar. Y después de esto tenemos lo que vienen a ser pues las células somáticas. Bien, las células somáticas, estas ya se dan dentro del desarrollo de un individuo como tal. Son células las cuales dan origen o crean todos los tejidos presentes en ese nuevo individuo. A su vez, tenemos diferentes clasificaciones para lo que son las células somáticas como tal, ya que no existe un solo tipo de célula somática. Algunas de las células somáticas más significativas, más representativas, que están presentes en el ser humano, vendrían a ser pues lo que vendrían siendo las células intestinales, las células musculares, las células óseas, que, como su mismo nombre lo indica, están presentes en el caso de las células óseas, están presentes en toda la estructura ósea de nuestro cuerpo, de pies a cabeza. Las células intestinales están presentes en lo que vendría siendo
pues el intestino delgado y el intestino grueso. Las células musculares, a su vez, también están en todo lo que viene a ser los músculos de nuestro cuerpo, en todo nuestro sistema muscular. Después de eso también tenemos otro tipo de células, como lo vendrían siendo, por ejemplo, los leucocitos en la sangre. Tenemos este tipo de célula también muy presente. Después de esto también tenemos lo que viene a ser las neuronas en el cerebro. También son consideradas células somáticas. Tenemos también diferentes tipos de células a lo largo de los tejidos de nuestro cuerpo, como por ejemplo son las células epiteliales que están presentes en nuestra piel. eh, y así. También tenemos células presentes en nuestra sangre. Como tal, células somáticas hay muchas, ya que, como dije anteriormente, estas son las células que están encargadas del desarrollo de los órganos y de todo el sistema de un nuevo individuo. Este proceso se va dando de manera progresiva según van pasando el tiempo. ¿Ok? Y si esa vendría siendo pues la función principal de las células somáticas, hacer crecer o generar nuevos tejidos para un individuo en concreto o en fase de desarrollo, que vendrían siendo pues diferentes tipos de tejidos, como lo nombré anteriormente, tejidos, órganos, sistemas, etc. Muchas gracias.